entendido o experimentado la dificultad, son varias reglas de hay una cadena de varias reglas de tres, hay demasiados datos, hay que saber cómo utilizarlos, hay que pensar mucho, hay que entender la situación de fondo, ¿sí? Esto es lo que dice un instructor del SENA cuando habla de la regla de tres, no es el ejemplo del que hablaba el conferencista por la mañana cuando habló del problema de las papas, ¿sí? Este es un problema de proporcionalidad que no tiene sentido. Esto es una cosa que está inmersa como en la realidad, en la utilidad y que además no es simple, ¿sí? Y digamos que conectando un poco con la conferencia en la que estuve antes, la primera que estuve, que se llamaba "Me encontré un excelente problema, ahora qué hago con él", pues este sería como un excelente momento como para ver cómo, qué es lo que se está movilizando acá, cómo utilizo esto como una actividad de aprendizaje, ¿sí? Qué conceptos están involucrados, qué habilidades están involucradas, qué competencias están involucradas, pero es un problema increíblemente rico, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar el resto de la charla es que esto no les estoy mostrando un caso particular o un caso súper especial, sino que esto es una constante en el mundo de la formación laboral. Entonces, de ahora en adelante los voy a bombardear de ejemplos y no vamos a poder dedicarles tiempo y me va a pesar, pero pues ahí va a estar la diapositiva y los invito a todos que traten de hacer. Este es otro ejemplo, lo voy a explicar rapidísimo. Es en el contexto y la instalación de sistemas solares, de sistemas de energía solar. Entonces, cuando uno tiene un sistema de energía solar, toda la energía se almacena en baterías y la energía que uno almacena en baterías se mide en amperios hora, que es la energía que puede suministrar. Y el punto de crear todo esto es que uno puede usar aparatos. Entonces, en este caso quiero montar un sistema de energía solar para poder utilizar un computador. Y sé que para poder usar un computador necesito suministrar 26 amperios hora. Pero estas baterías se dañan y en realidad uno tiene que tener mucho cuidado porque las compra de una capacidad y si les baja más del 30%, de que quede menos del 30% de la carga, se dañan. Entonces hay que descifrar uno de qué capacidad tiene que comprar la batería, ¿sí? Más allá de la dificultad inherente que hay en leer un problema matemático que está escrito en palabras, el problema la dificultad a la que se enfrentan los estudiantes del SENA a tratar de responder este ejercicio es un problema conceptual sobre los porcentajes, ¿sí? Una vez entienden esto, finalmente lo entienden, dicen que hay que calcular 30% más de 26 y esa es la batería. Y esa no es la respuesta. Entonces este instructor del SENA se está enfrentando ante una dificultad sobre nuestra comprensión como ciudadanos de los porcentajes que es profunda, ¿sí? Que trata sobre el sentido de la unidad para los que han pensado en el significado de las fracciones. La unidad del 100% acá no es el 26, sino es la batería completa. Entonces hay un problema acá que en realidad si uno solo le incrementa el 30% al 26 amperios hora, se le va a dañar la batería, ¿sí? Bueno, y así sigue y sigue. Este es un problema como los tipos de usos de unidades de medida, de proporcionalidad, de concentraciones que tienen que usar las personas de nuestro país que se forman como enfermeros. Tienen que entender cómo dosificar medicamentos y eso es un problema en realidad de fondo increíblemente parecido al de la bomba fulminadora, entonces no voy a elaborar, pero ahí está. Los estudiantes del SENA que van a estudiar cómo ser archivadores, entonces estas empresas gigantes como por ejemplo los Andes se van llenando de papeles y hay que seguir unas normas nacionales para archivar estos papeles. A veces no las siguen y terminan a veces lugares en nuestro país así. Y un aprendiz que va a formarse en esto tiene que aprender a estimar
cuánto espacio necesita para guardar esto, cuántas alacenas necesita, cuántas carpetas va a necesitar comprar para decirle a la persona que lo está contratando, necesito que me pague tanto. Y uno va a una norma técnica nacional, que es la NTC 5029, que lo que explica es que para hacer estas estimaciones uno tiene que coger estos montones de basura de papel y aproximarlos por sólidos geométricos para estimar su volumen y a partir de eso usar unos factores de conversión para hacer las estimaciones de todas estas cosas. Entonces depende de la densidad del papel, de un montón de cosas súper interesantes. En los cultivos de plantas pasa lo mismo. Ustedes tienen un cultivo, compraron un terreno, van a cultivar bananos. Primero, lo primero que tienen que decidir es cómo van a sembrar las plantas de plátano. ¿Sí? Y hay dos que normalmente se utilizan, que es cuadrados o rectángulos, o ponerlos en una lápiz triangular. ¿Sí? A partir del área del terreno, deberían poder estimar cuántas plantas pueden sembrar para saber cuál va a ser la producción de la finca, cuántas semillas tienen que comprar, cuánta agua van a tener que pagar para regar el terreno. La forma en la que se encuentra el área de terrenos de cultivos es a partir del triangular, ¿sí? Pero no son, no son las fórmulas para calcular el área que uno ve en el colegio, sino la fórmula de Lorentz. Es la forma más fácil de calcular el área de un triángulo en la realidad. Tengo los tres lados y uso una fórmula que es la fórmula de Lorentz, que involucra raíces cuadráticas y cuadrados. Pero también hay unas fórmulas para estimar el número de plantas de acuerdo a la geometría del cultivo, ¿sí? Y los estudiantes tienen que poder entender eso, entender el significado de estas variables, entender, por ejemplo, que o sea, todas las relaciones de variación que hay en estas fórmulas que modelan el número de plantas son importantes para una persona que está montando un cultivo. En el sector agropecuario también están los canales de riego. Todos los canales de riego tienen distintas formas. Algunos son triangulares, otros son rectangulares, otros son trapezoidales, otros son circulares. Son canales de riego abiertos. Y la forma de determinar unos parámetros súper importantes para saber cuál es como la cantidad de agua que se debe suministrar, tiene que ver con el radio hidráulico, que se calcula a partir del área de los cortes de sección de los canales y el perímetro mojado es el pedazo que está al aire libre, ¿sí? Pero miren estas fórmulas, miren esta fórmula para el área de un triángulo. ¿Por qué? Pues porque en el mundo de los canales tiene sentido medir la inclinación no con una pendiente, sino con un concepto que se llama talud. Es una proporción entre cuánto se mueve y cuánto se eleva, ¿sí? Sigo más de cultivos, pero se me corrió, esta me la va a saltar. Es una gráfica que usan en los cultivos de flores porque es súper importante estar controlando la temperatura con la humedad, con un montón de variables. Aquí hay 6 variables que están todas en un mismo lugar, que son súper importantes en el diseño y el mantenimiento de cultivos de flores. En metalmecánica es súper importante tener un pensamiento espacial súper elaborado y lectura de planos, creo que es el ejemplo más normal. En el área de cocina, una de las cosas más importantes que tiene que aprender un estudiante del SENA, los estudiantes del SENA se llaman aprendices. Un aprendiz del SENA es que al montar un restaurante tiene que poder costear los platos. Tiene que saber exactamente cuánto le cuesta a él poner un plato en la mesa para saber cuánto le tiene que cobrar al cliente para poder pagar a todos sus empleados, para poder pagar el arriendo y los servicios. Y todo eso se hace a partir de usar lo que se llama una receta estándar, que es un formato como de este estilo, en el que ponen todos los ingredientes y las cantidades y tienen que calcular los precios exactos de los ingredientes. Cuando yo me encontré esto dije, pues bueno, voy a hacer uno de estos y me puse a hacer uno de crema de pollo
y para hacer una quema de pollo hay que usar una cebolla cabezona, y me fui a averiguar cuánto costaba una cebolla cabezona y me la vendían en libras. O sea, instantáneamente uno tiene que comenzar a usar unos procesos de estimación súper poderosos, ¿sí? Esto está lleno de porcentajes porque hay que lidiar con el IVA, hay que saber qué hacer con el IVA y subir el IVA y bajar el IVA porque uno tiene que pagar el IVA al gobierno, ¿sí? Y uno se lo cobra al cliente. En las construcciones, en los terrenos, lo primero que hay que hacer es quitar la tierra para montar el edificio, y para eso hay que estimar cuántas volquetas de tierra hay que contratar. Para eso necesita uno calcular el volumen de tierra que va a sacar, y estos normalmente son objetos con unas formas muy particulares, ¿sí? Es esto. Esto es una de esas formas que uno tiene que poder estimar volúmenes de pedazos de montañas. En el contexto en el que comencé a trabajar yo, que fue lo que les conté al comienzo, pues estaba en el mundo de la electricidad industrial, que son las personas que se encargan de diseñar e instalar todos los sistemas eléctricos en las fábricas de nuestro país, y ellos tienen que tener un conocimiento súper profundo de números complejos y funciones trigonométricas, pero cosas que son aplicadas, ¿sí? No es números complejos porque solucionan ecuaciones, ¿sí? Porque me sirven para solucionar las cuadráticas que no tienen solución. Es números complejos porque yo necesito saber cuál es la potencia reactiva para saber qué tan grande es el banco de capacitores que tengo que montar acá, para que Codensa no me cobre una sanción por tener un desfase entre el voltaje y la corriente. Y para eso se usan los números complejos, increíblemente. Y eso es lo que les quería mostrar en la charla. De aquí hay mucho por hacer, o sea, esto es, en realidad, es un mundo gigante. Me voy a saltar la historia. Es una invitación, en realidad. Esto no se agota ahí, además creo que tiene un potencial increíble porque es regionalizado. Esto es una cosa de acuerdo al contexto. Las cosas que yo le estaba mostrando en cultivos las aprendí en apartado, ¿sí? Donde la mayoría de la economía, sí, la economía funciona del banano. Todo el mundo vive del banano. Esto es increíblemente relevante en esa región y está lleno de matemáticas, ¿sí? Entonces la invitación es que busquen instructores, no tiene que ser del SENA, pero que se conecten con el mundo de la formación laboral. Si están en Bogotá, pues hay de todo tipo, aquí hay de todo. No mostré ejemplos acá, pero también hay cosas súper interesantes, por ejemplo, en el mundo de la impresión editorial. Las tintas las venden en litros, pero se calcula el precio en áreas, ¿sí? Pero que se conecten con esto porque es un mundo lleno, pero de verdad lleno de ejemplos de cómo es relevante la matemática para los estudiantes. Totalmente relevante. Y que si lo hacen, que nos compartan. Yo he estado tratando de enviar este mensaje mucho y no he sido muy exitoso, pero si lo llegan a hacer, comiencen a compartir. Yo creo que esto es increíblemente valioso, es un mundo inmenso y súper importante y súper relevante para la formación, la educación en las escuelas. Esta es una versión súper cortica de una charla, de una videoconferencia que yo di en una empresa docente también, entonces ahí hay un poquito más de ejemplos. Si los quieren ver, igual también están esas diapositivas. Y por último, esto que tiene que ver con la educación media. Y aquí es donde me gustaría en este momento estar en una charla que está pasando al mismo tiempo, la de Juan Pablo Aldabán, menos mal están grabando esto, en el que él se está haciendo esa pregunta. No sé si vieron la descripción de la charla de él, pero era él como profesor preguntándose, ¿de verdad me toca enseñar derivadas? ¿Sí? ¿Para qué estoy enseñando funciones trigonométricas? Aquí ya les acabo de dar un ejemplo.
Sí, si quiero ser electricista, le toca conocer las funciones trigonométricas, ¿sí? Si quiere ser agricultor, le toca conocer las funciones trigonométricas. Si quiere ser carpintero, si quiere cualquiera de estas cosas que uno no se imagina que está llena de matemáticas, ahí está. Pero uno lee los estándares y se estrella con una realidad que es muy distinta, ¿sí? Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales. El estudiante no puede costearme el costo de la fumigación, pero estamos hablándole de irracionales, ¿sí? El estudiante utiliza argumentos de teoría de números para justificar relaciones que no sabemos cuáles son, pero no puede calcular el volumen de un pedazo de una montaña, ¿sí? Entonces, pues para mí esa es la relación con la educación media. Es un problema. Yo creo que vine acá fue solo a sacar, a decir, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ya, eso es todo. Muchas gracias.